Saludos, estimados buscadores. Mi nombre es Alfonso Alvarado, abogado en ejercicio, egresado de la Universidad Fermín Toro, actualmente laborando en la administración pública, específicamente en el Ministerio Público, en el área de protección a la familia, instituciones familiares. En este momento vengo a tratar de exponerles sobre las emociones. Y empezamos con ¿qué son las emociones? Las emociones son todas aquellas respuestas químicas químicas y fisiológicas que genera una acción, ya sea interna o interna. ¿Qué quiero decir con esto? Una acción porque si nos tropezamos con algo y nos genera dolor en el lugar donde nos tropezamos, por supuesto que el dolor es una emoción y nos va a generar una reacción. ¿Pero qué tipo de reacción? Puede ser una emoción, una reacción de dolor, de rabia, de ira, de tristeza, de llanto, o simplemente algo que genera un impulso, una reacción química, un rechazo a lo ocurrido. También tenemos las emociones. Vamos a catalogar las emociones como positivas. ¿Cuáles son las emociones positivas? Aquellas como el amor, la felicidad, la plenitud, los logros, los alcances, aquellas cosas que internamente llenan al ser humano, ¿verdad? Ya sea de forma particular o con el colectivo, ¿verdad? ¿Y cuáles son aquellas negativas? Aquellas negativas tenemos la rabia, la ira, el odio, la culpa, la pena, la vergüenza, el dolor, aquella mentira y aquellos actos que evitan que uno se separe de esas malas acciones. Como inteligencia emocional, que es otro punto que tenemos que tratar en esta exposición, ¿verdad? La inteligencia emocional es algo muy básico y parte de que si estás claro en lo que son todas las emociones, ¿verdad? Tanto positivas como negativas, internas o de factores externos, entonces la inteligencia emocional es entender internamente lo que genera lo que está pasando, es decir, la reacción que tú vas a tener para con otros al momento de que esté ocurriendo una emoción contraria a lo que tú estás acostumbrado. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en la calle, vas caminando y te tropiezas una vez, ¿verdad? Te tropezaste una vez, volteaste, miraste, de repente un gesto de sonrisa, o un disculpe, o un sigo adelante. Pero si estás en un estado contrario a la armonía con otras personas, entonces si tropiezas, tu reacción va a ser de modo de buscar el problema, la incomodidad, de generar en el otro la molestia que el hecho generó en ti. O sea, diríase coloquialmente, una venganza. Ahora, la influencia de las emociones para con el desarrollo de las potencialidades humanas. Sencillo. Si conoces las emociones desde el punto de vista positivo, negativo, particular, personal o colectivo, ¿verdad? Es obvio que si conoces internamente cómo te sientes, qué te genera, qué te hace y cómo lo proyectas, ¿verdad? De más está explicar que si te estás conociendo internamente, ya conoces sobre la inteligencia emocional, es de suponerse que ya sabes cómo una emoción negativa, ¿verdad?, influye en el desarrollo de esas potencialidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, el miedo, el pánico, el miedo escénico, por ejemplo, que muchas personas eventualmente o constantemente padecemos del miedo escénico, ¿verdad? Es el miedo a partir, a empezar, el miedo a hacerlo,
el miedo a arrancar, básicamente, el miedo, el miedo. No es chocar con el miedo, es enfrentar el miedo, aceptarlo y eso cambiarlo en beneficio propio para que ese avance se dé al colectivo. Con respecto ahora a la inteligencia emocional y al desarrollo de las potencialidades humanas, de más está explicarle, como les expliqué con respecto a las emociones, si estás en conocimiento de qué son las emociones, positivas, negativas, personales o al colectivo, y tienes el conocimiento de cómo contrarrestar la parte contraria de las malas emociones, convertirlas a una buena posición, poniéndote, en los zapatos del otro y pensar y sentir en qué va a recibir el otro al momento de que tú reacciones y cómo influye particularmente en el desarrollo de las potencialidades humanas. De la siguiente manera: si tienes el conocimiento, si conoces sobre las emociones, si tienes una práctica adecuada y las emociones te siguen afectando, pues prácticamente no aprendiste nada. Amigos buscadores, es todo por ahora.